Este programa debe ser visto bajo la orientación de una persona adulta. Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a Panorama, el programa donde analizaremos los temas de interés de nuestra comunidad y donde usted es el protagonista. Les saluda Enrique Arosemena. Lo que yo admiro de Lady, ¿verdad?, es que a pesar de su humildad y la pobreza extrema en que ella vive, ¿verdad?, ella tiene un interés de estudiar muy grande. Lady, cuéntanos, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Policía Nacional. ¿Por qué quieres ser policía? Para que se acabe la delincuencia por aquí y no estén robando. Bueno, yo siempre le he aconsejado que ella tiene que echar para adelante. ¿Sigue? ¿Qué tiene que hacerse? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Una qué? ¿Una qué? Vemos que muchas veces los niños se nos desmayan en el acto cívico y cuando vamos a investigar y vamos a los hogares vemos que son de extrema pobreza, que ni siquiera para un desayuno. A veces Lady viene sin desayuno a la escuela. Su papá trabaja ahora mismo de camarón que le sale. A pesar de su problema que ella tiene económico, ella es una estudiante excelente, va bien en la escuela, me rinde. Hay bastantes niños que necesitan educación y algunos no pueden. Que todos nos comprometamos, todo lo que es gobierno nos comprometamos, la iglesia, la empresa privada, todo lo que es responsabilidad social, para sacar esta comunidad adelante. ¿Qué le diría a Lady en estos momentos? Lady quiere ser policía, ¿qué le diría? Que sí se puede. Buenas noches, esa era la historia de Lady, quien no ha tenido ese momento, no de desear superarse. Como Lady hay muchos jóvenes, muchos niños que aspiran a tener una mejor educación y alcanzar sobre todo sus sueños. Hoy el tema en Panorama, un tema muy importante, el tema de la educación. Damos la bienvenida a nuestros panelistas, el viceministro de Educación, Carlos Staff. También nos acompaña Gaspar García de Paredes, de Unidos por la Educación. Y también hoy el periodista invitado, el amigo y colega, el periodista Abdiel Antonio Gutiérrez. Buenas noches, Abdiel. Gracias, buenas noches, Enrique. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Viceministro, iniciamos de inmediato analizando la realidad de nuestra educación. El día de hoy, ¿qué tanto hemos avanzado o qué nos hace falta? Bueno, fíjese, yo creo que la educación hay que mirarla en términos muy holísticos, muy integrales. Si miramos la educación en una retrospectiva, si miramos lo que era el país que inició en 1903 al país que tenemos hoy, evidentemente como país, como sociedad, como cultura, hemos tenido una evolución y no se puede negar la participación del sector educativo, del quehacer educativo en ese crecimiento, en ese desarrollo del país. No obstante, hay que tener presente que el tema educativo también en una visión prospectiva tiene que ser un poco futurista, tiene que ser proactivo, tiene que ser creativo. Y que lo que estamos haciendo hoy día en los aulas y en los centros escolares es preparando a la juventud y a la generación que tiene que enfrentar la realidad, el futuro, el país y la sociedad de los próximos 20, 30, 40, 50 años. Entonces, en esa dimensión es un poco más complejo el abordaje del tema educativo. Es decir, tiene que ser mucho más ambicioso, tiene que ser mucho más creativo, tiene que ser mucho más responsable, tiene que ser incluso mucho más futurista, una visión casi de magia para entender y relacionar lo que estamos haciendo hoy día con ese futuro, con esas condiciones, con ese mundo que van a tener que enfrentar los muchachos que tenemos hoy día. Porque si algo debo decir, y quiero decirlo con mucha vehemencia, porque creo que el hecho la merita, es que sí es fundamental que entendamos que el modelo educativo es dinámico y que lo que en el siglo pasado fue exitoso, en este siglo ya no funciona. Y yo he repetido y quiero reiterarlo, que tal vez el reto más importante que tiene la generación de docentes es que es una generación del siglo pasado que enseña a muchachos de este siglo
para un futuro que es incierto y que no sabemos cómo va a ser, pero que tenemos al mismo tiempo que asegurar que nuestros chicos sean competitivos y que estén preparados para enfrentar a la vida. Viceministro, buenas noches. Buenas noches, Gaspar. La semana pasada se dio un acontecimiento muy interesante donde el presidente Varela lidera un evento denominado Compromiso Nacional por la Educación, donde se firma se da un nuevo impulso a ese diálogo para mejorar la calidad de la educación y entre muchos aspectos que tienen que ver con la plataforma. ¿Qué diferencia este acontecimiento que se dio la semana pasada de la gran cantidad de diálogos que se han dado durante los últimos años y que hasta cierto punto nos ha llevado a toda la sociedad panameña a una especie de frustración cuando uno no ve que realmente hay un progreso en esto que estamos buscando? Bueno, yo creo que por ahí iba algo lo que yo decía inicialmente. El gran reto de la educación es pasar del diagnóstico a la acción, pasar del diagnóstico a la terapéutica, si lo queremos poner en términos clínicos. Entonces creo que esa es la gran diferencia. Todos los actores comprometidos en el acto que usted menciona, estamos convencidos de la necesidad de pasar de la discusión a la acción. Y tal vez el compromiso más importante es que hemos asumido la firme decisión de que este evento sean unas mesas de trabajo que van a tocar temas específicos, de los cuales deben salir propuestas específicas, compromisos específicos, con actores específicos en tiempos definidos. Yo diría que si conseguimos eso, pues habremos pasado de esa fase de la discusión. ¿Qué visualizan ustedes como un tiempo definido? Bueno, el mismo presidente ha dado un plazo máximo de 6 meses. Yo aspiraría que fuera menos. Yo aspiraría que creemos las condiciones, tengamos las condiciones para que alguna de estas cosas que vamos a consensuar, que vamos a definir, que vamos a comprometer como nación y como sociedad, podamos empezar a implementar en el año escolar 2017, que inicia el 6 de marzo. Don Gaspar García Paredes, pero ¿no sienten ustedes de Unidos por la Educación, ya no hay un sobrediagnóstico ya del problema de la educación? Al final ahora es un diálogo, en su momento eran mesas. ¿Cómo ven ustedes este tema de la educación, sobre todo cuando ya hay un sobrediagnóstico sobre este tema? Sí, mira, sin duda, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos 6 años cuando hablábamos de crear una organización de varias personas que estábamos batallando con este tema y contra la inercia, que no podíamos sumar suficiente fuerza para vencerla y que hubiera movimiento en el sistema, y llamábamos a alguna gente que sabíamos que habían participado, que tienen mucho que aportar, y nos decían: Gaspar, ya yo estoy cansado, yo he ido a tantos diálogos, yo he ido a tantas cosas, yo he participado en tantos esfuerzos, y al final es lo mismo. Hablamos valiosas recomendaciones en todos los entregables de esos diálogos, y al final se quedan en intención. Sin duda hay una cantidad de gente que tristemente tiene ese sentir, y tal vez han perdido hasta la esperanza de que las cosas algún día van a cambiar. En cierta forma, por eso me gusta el proyecto que le han puesto el nombre de Compromiso, porque yo creo que nos hemos quedado cortos en eso, en que de verdad existe un compromiso de todas las partes de hacer, de dejarnos de seguir diagnosticando al paciente, porque seguimos en esta dinámica de diagnosticar al paciente y cuidado, se nos muere. Y sería triste que se nos muera sabiendo lo que teníamos que hacer para mejorarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que si en esta vuelta construimos un sólido compromiso de todas las partes y nos empeñamos en empezar a implementar las cosas que hayan salido en los diálogos anteriores, vamos a tomar un avance importante. Yo, por ejemplo, he participado en la concertación desde el primer día. La Concertación Nacional para el Desarrollo fue una convocatoria muy amplia de distintos sectores del devenir del país. Y yo creo que tal vez el problema es tratar de hacer demasiado. O sea, entonces, en ese sentido, yo creo que si nosotros, en lugar de pretender que vamos a resolver todo el sistema educativo en una sentada, tal vez si usamos la estrategia de muchos que dicen: hey, ¿por qué no agarramos las cosas prioritarias, unas cuantas, y empezamos a mostrar avances? Precisamente sobre ese punto, permíteme que le interrumpa. Ustedes que han venido durante tantos años también participando en estos diagnósticos y haciendo sus aportes, cuando ustedes, ¿será que no tenemos un objetivo común todavía, o que todavía no tenemos una claridad
en cuál es el tipo de educación que tenemos. Mi pregunta concreta es la siguiente: ¿qué cosas estamos haciendo hoy día de nuestra educación que queremos que cambien? O sea, ¿qué realmente, específicamente, es lo que queremos cambiar y hacia dónde queremos ir para ver si podemos avanzar a una discusión que sea menos abstracta y que sea más puntual de hacia dónde vamos específicamente? Es una pregunta muy amplia, podríamos gastar probablemente todo el programa en ella. Pero te pongo retos puntuales. El ministro comentaba hace un momento la velocidad de los cambios, que cada vez es más acelerada. Así es. Eso hace imperativo que nuestros docentes tienen que enseñar a sus pupilos a aprender por cuenta propia. Esa es una de las habilidades fundamentales de cualquier persona que pueda prosperar en el mundo, porque hay tantas cosas nuevas que solo el que las puede asimilar y las puede aprovechar sale adelante. Entonces ya ahí hay un reto importante, porque nuestras escuelas no están formateadas para enseñar a aprender. Por otro lado, veamos el país que tenemos, un país donde los titulares son de violencia, de corrupción, de juega vivo, de cuantas clases de problemas. Entonces vemos quién debe preparar a las personas del país que queremos, y vemos que en esa preparación hemos dejado de lado todo lo que llaman habilidades blandas. Los temas de cómo comunicarse, cómo trabajar en equipo, cómo socializar, cuáles son mis responsabilidades cívicas, cuáles son mis responsabilidades como persona cuando yo sea cabeza de familia. Una serie de conductas y de normas de urbanidad y de otra serie de naturaleza que terminan formando a una persona de manera integral. No damos espacio para la cultura, para el arte, para los deportes. No permitimos espacios para que los muchachos tengan oportunidad de satisfacción y realización en la jornada que les toca en el día de escuela. Entonces, sí hay unos temas puntuales de esa naturaleza que atender, pero hay otro reto tal vez más importante que cuando me preguntaba se me ocurre. La familia panameña todavía no siente que sus hijos tienen un problema con su educación. La mayoría de la gente no asocia, y lo vemos en las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión marcan una cantidad de temas que, si tuviéramos una mejor educación, no estarían en los primeros lugares en la encuesta de opinión de qué le preocupa a la ciudadanía. Costo de vida, conseguir un buen trabajo, la violencia, tal o cual cosas. La pregunta que debemos hacernos no es si la educación que tienen mis hijos es buena o es mala. La pregunta que me debo hacer es si la educación que están recibiendo mis hijos es suficiente. Es suficiente para abrirse camino en el mundo de hoy, que es mucho más exigente, es mucho más competitivo, es mucho más congestionado de una cantidad de cosas y tentaciones y situaciones que yo tengo que aprender a manejar, y yo tengo que poder administrar mi vida, y cuando sea cabeza de familia, la de mi familia, y cuando sea un ciudadano que está preocupado por el país, aportar de una manera constructiva al devenir cívico-político del país y a una serie de otros retos. Porque hablamos mucho de que queremos ser un país de primer mundo, y ciertamente nos estamos poniendo el traje. Las carreteras y los puertos y los aeropuertos y los hoteles y todo muestra que fuéramos, pero hemos dejado un poco rezagada la parte de construir ciudadanos para un país de primer mundo. Ahora, pero ¿cómo llegamos a ese punto? Y coincido un poco contigo, Abdiel, que no sabemos qué queremos ofrecer a nuestra educación, o por lo menos a quienes hemos elegido para gobernar. Sí, y le iba a preguntar a usted, viceministro, ¿por qué? Yo pensaría, fíjate, lo que pasa es que el tema educativo es un tema casi ideológico, idealista. Definitivamente. Se quiere resolver todo. De hecho, alguien decía en esto de un tema interesante, creo que era la misma señora ministra. Estamos teorizando demasiado, se nota que somos docentes. Yo creo que el gran problema y el gran cambio que hay que hacer es pasar de esa teorización y de ese idealismo a cosas muy pragmáticas. En la línea de lo que le preguntaba al ingeniero Gaspar, yo creo que la tarea inicial es definir las 3 o 5 prioridades que el sistema requiere y ya atreverse a iniciar. Dentro de ese idealismo y de esa teoría excesiva, nosotros tenemos mucha tendencia también a buscar el perfeccionismo, y se dice que lo perfecto es lo enemigo de lo posible. Entonces hay que empezar por hacer lo posible y después lo vamos perfeccionando. En esa línea yo pensaría, y de hecho son algunas líneas de trabajo que hemos estado desarrollando, hay que trabajar en la formación inicial del docente.
ese docente que se formó en la universidad del siglo pasado ya no es funcional en la universidad en el sistema educativo del siglo XXI. Es otro modelo, es otra mentalidad, son otras herramientas, es otro perfil. El otro gran elemento que hemos tenido en estos 28 meses de experiencia en el ministerio es que una de las grandes falencias del sistema es la gestión de los centros educativos. Y si usted mira la problemática que es, a propósito, noticia de los medios, los excrementos de las palomas, los murciélagos, los perros, los gatos, esos son temas absolutamente domésticos que tiene que aprender a manejar la persona que tiene la responsabilidad inmediata. Entonces, la gestión de los centros educativos, formar gerentes de centros educativos para que puedan manejar con eficiencia, con herramientas, con criterios y con visión adecuada, es otra tarea interesante. El replanteamiento del modelo curricular, que es un tema de mucha profundidad, pero que yo quiero mencionar solamente dos aristas. Un modelo curricular que tiene que cambiar en la enseñanza de conocimiento por la enseñanza de competencias, que tiene que asegurarse que prepara a los muchachos no para los exámenes y para pasar las pruebas en la universidad, ingresar a la universidad, que ese es uno de nuestros estándares. Eso es un tema secundario y será una consecuencia. Hay que asegurarse que la escuela y que el currículum prepara a los muchachos para enfrentar la vida de manera exitosa. Y tenemos que legislar, y tenemos que pensar, y tenemos que actuar en esa dimensión. Y el otro elemento puntual operativo, es desarrollar una cultura de evaluación. Es decir, de evaluación en el criterio, en el concepto científico, en la visión científica, de entender, de medir objetivos contra resultados, con instrumentos adecuados, con mecanismos adecuados, con valentía para reconocer en qué nos hemos equivocado. Pero además porque la evaluación como proceso social, fíjese lo que estoy diciendo, esto nos debe llevar más allá del proceso académico per se, a una cultura de evaluación como sociedad, porque hay un tema que estamos perdiendo de vista y que es urgente. El que como sociedad, cada uno en su segmento, cada uno en su rol, aprenda a rendir cuentas de la responsabilidad que se le ha encomendado. Yo quisiera apoyarme un poquito, Enrique, en el punto del ingeniero Gaspar, en el sentido de qué tipo de personas buscamos formar a través de la educación. Y no será, viceministro, también que estamos muy apoyados en formar a la gente, a capacitarlas para el trabajo o capacitarlas para sobrevivir, en lugar de capacitarlas para ser mejores personas, para capacitarlas para vivir en sociedad, para generar sociedades pacíficas, progresistas. O sea, realmente qué tipo de modelo es el que nosotros estamos llevando. Por eso que me llama mucho la atención el planteamiento que acaba de hacer Gaspar en ese sentido, ¿no? Yo a veces en mis reflexiones con colegas docentes en la universidad decía, mira, la educación tiene 3 pilares fundamentales: ciencia, tecnología y valores. Estos 2 giran a una velocidad increíble y hay que estarse adecuando de manera permanente. Pero este de los valores es estático, es permanente, es el que soporta las otras 2 poleas. Entonces yo creo que no hay una cosa por encima de la otra. Yo no concibo un sistema educativo en su conjunto que no prepare a los ciudadanos para ser útiles a la sociedad, ya sea en profesiones, en carreras, en oficios. Eso es fundamental. La sociedad necesita tener una dinámica que permita resolver los problemas existenciales. Pero igualmente fundamental es que haya una sociedad que promueva lo que mencionaba Gaspar. Yo coincido absolutamente con eso, que promueva una ciudadanía integral, que tenga como perspectiva su responsabilidad dentro de la sociedad. Y fíjate que ese es un problema que incluso en nuestras ciudades es un drama. La gente no sabe manejar la basura, la gente no sabe manejar los impuestos, la gente no sabe respetar las reglas de tránsito. Ministro, pero en su momento creo que la mayoría de los que tuvimos en la mesa, algunos con más tiempo que otros, todos dimos cívica, dimos materias como historia, dimos materias que no por ser del siglo pasado eran malas, pero que fueron eliminadas. Inclusive usted habla de educación física y que también fueron eliminadas, pero ese tema lo vamos a tocar porque eran asignaturas, no deben ser asignaturas. Vamos a una pausa y regresamos con esos temas. Yo creo que antes de una opinión tendríamos que ver bien es cómo se va a desarrollar ese instituto, o sea, cuáles son las materias, qué es lo que va a dar y cómo va a ser su forma de darles a ellos ese conocimiento de forma técnica. O sea, en poco tiempo es lo que toma una licenciatura, hay que ver cuáles son sus planes de estudio y su forma de desarrollo. Creo que en base a eso entonces
luego de ver cómo va a ser el plan, hacer las evaluaciones y decir si va a funcionar o no. Y cuida la salud de tus hijos y prevén el virus respiratorio sincicial, que es similar a una gripe o resfriado común. Protégelos lavando sus manos con agua y jabón. Cubre su nariz y boca al toser y no los expongas a lluvias o cambios drásticos de temperatura. Si presentan síntomas como fiebre, secreción nasal, tos y pérdida de apetito, no los automedique y acude a un centro de salud o policlínica más cercana. Ministerio de Salud. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá. Recuerde que está prohibido ingerir alimentos en las estaciones del metro. Señora, usted es una panameña ejemplar. ¿Cómo lo hace? Simplemente dejo que la gente salga antes de entrar. Señora, cuéntenos qué tiene que decirle al país. Ojalá nos comportemos en todos lados, como lo hacemos en el metro. Chao. Respetar las normas del metro es cuidarlo. Metro de Panamá. Lo bueno avanza. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá. No reclaman un baño. En 16 meses nos vemos para entregarle su vivienda a Dios primero. Hoy decimos Río Abajo primero, Panamá primero. Este país no lo para nadie. Las emociones de la Copa Tabo Castañeda de la Liga Profesional de Baloncesto se ven en Ser TV este sábado 8 de octubre a las 8 de la noche. Desde la Arena Panamá al Brown de la ciudad de Colón se miden los Toros de Chiriquí contra los Correcaminos de Colón en vivo. Además, lo podrás disfrutar por Nacional FM, porque en deportes no nos para nadie. El compendio deportivo más activo de la radio y televisión en Panamá. Actualidad Deportiva, AM, con un panel de expertos analistas y conocedores de todo el amplio universo de las disciplinas deportivas. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, por Ser TV, Nacional FM y Radio Nacional AM. En deportes, no nos para nadie. Yo antes me levantaba a las 5 de la mañana para alistarme, para irme a mi trabajo cuando tenía la letrina. Y ahora no, porque ahora me puedo levantar a las 6 de la mañana, voy al baño, me puedo afeitar, me pongo a bañarme, me listo y a las 7 de la mañana estoy partiendo para mi trabajo. A veces viene mi hermano también y dice, oye, hermano, ahora sí estamos bien, como no era como antes que estaba todo sucio. O el baño nuevo es mejor, porque la nieta va al baño, se lava sus manitos para bañarlo, todo cómodo. Bueno, mi señora se siente muy contenta también. Todos mis hijos, hasta la nieta chiquita que te está viendo aquí. Y este gobierno nos ha devuelto la felicidad a nosotros. Este país no lo para nadie. El tema educativo sigue tomando relevancia, sobre todo en estos últimos años. Es un hecho evidente que la educación es la herramienta más importante para romper el círculo de la pobreza y la inequidad. Dentro de la humildad y la pobreza hay mucho talento. En los últimos 20 años se han presentado más de 10 informes que desnudan el estado actual de la educación panameña. A propósito de la convocatoria a el compromiso de diálogo nacional por la educación, nos debe llevar a un estadio de que se establezcan políticas de Estado, ya no políticas de gobierno, sino políticas que trasciendan más allá de un periodo presidencial y que de una vez por todas el sistema educativo se enrumbe por los derroteros que toda la sociedad espera. La actual administración realiza ingentes esfuerzos por mejorar la calidad educativa,
basándose en pilares importantes como el mejoramiento de las infraestructuras escolares, la ejecución de programas como Panamá Bilingüe, Aprende y Emprende al Máximo, y el fortalecimiento de la beca universal para mejorar la cobertura y ayudar a bajar los índices de deserción escolar. Tenemos ya intervenidas como 76, en ejecución 21, en inicio de obra 29 y en negociación 25. Este programa en realidad es sumamente importante para los estudiantes, porque en la escuela donde yo laboro, los estudiantes están aprendiendo inglés. Un eslabón importante en el tema del mejoramiento de la calidad educativa es sin duda alguna el acompañamiento en el núcleo familiar. Los padres deben aportar un granito de arena en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes el padre de familia estaba muy pendiente de las tareas de los estudiantes. Ahora los padres de familia han tenido que salir a laburar ambos y no hay quien realmente le dé supervisión a los estudiantes, y esto también ha incidido en un bajo rendimiento de los estudiantes. El mensaje en este sentido es no perder la fe. Panamá sigue siendo el país que más invierte a nivel de Centroamérica en educación. Si alineamos el esfuerzo de todos los sectores, sin duda alguna, las cosas tendrán que mejorar. Bien, un reportaje que también planteaba, ¿no?, parte de la realidad de la educación y de lo que se vive, ¿no?, en nuestro país. Ministro, me preguntan en las redes sociales, y tengo que hacerle como primera opción esa pregunta. Dice, la cantidad de educadores jubilados que aún se mantienen trabajando y por qué están todavía y no se le da oportunidad a la nueva camada también. Yo dije hace un rato que la educación es un problema muy complejo, tiene muchas variables, tiene muchas aristas. Una de esas situaciones es la situación personal de los docentes. Yo creo que el país tiene que enfrentar una situación no solamente en el tema educativo, yo creo que en el tema general, porque se ha decidido y esa decisión se fundamenta en un marco legal que los jubilados pueden seguir trabajando. Entonces esto genera una situación muy pragmática. Si yo estoy jubilado y sigo trabajando, estoy ganando generalmente el doble del salario o a veces el triple. Si me sustraigo de la jubilación, si me sustraigo del trabajo y me quedo solo con la jubilación, tengo que adecuarme a un modus vivendi mucho más limitado. Yo creo que ese es un tema que hay que mirarlo en esa dimensión y establecer algún criterio, alguna política en ese sentido para contrarrestar esta situación. Y yo siempre señalo que hay dos tipos de jubilación. Una es la jubilación cronológica, porque de hecho nuestra jubilación está planteada en función de la edad, y otra es la jubilación fisiológica. En el tema educativo es muy importante el tema de la jubilación fisiológica, es decir, si tú estás en capacidad mental, física, espiritual y psíquica para atender jóvenes. La formación, la atención de jóvenes requiere ese equilibrio entre esos cuatro elementos. Y debiese existir, a propósito de evaluación, algún mecanismo que permita, dentro de unos parámetros adecuados, ir haciendo una evaluación fisiológica de la condición del docente. Fíjese, y esto nada más a manera de ejemplo, entiendo que hay una edad en la que ya no se da la licencia cada 4 años, se da cada 2 años, porque se considera que las condiciones fisiológicas tienen mayor riesgo en ese momento. Entonces yo pensaría que no hay ningún problema en que haya docentes jubilados atendiendo si fisiológicamente están produciendo y están preparados para aceptar esos retos. Si no es así, tendremos que buscar un mecanismo. Y yo hace un tiempo conversaba con un ministro de Educación en Latinoamérica y me dijo, nosotros teníamos el mismo problema y establecimos un bono de jubilación y aseguramos que todo el que no tenía condiciones para estar en el sistema se fuera, pero no lo condenábamos a una situación de miseria, sino que le dimos unos mecanismos, la sociedad se sacrificó, le dio unos fondos para que se retiraran con dignidad. Entonces yo creo que es un tema que hay que intervenir, yo creo que vale la pena evaluarlo y que tomemos decisiones valientes y acertadas. Viceministro, yo quiero apoyarme en ese punto que usted toma también para referirme a algunos números, porque en medio de esta situación que estamos viviendo, a veces también le perdemos un poco el respeto a las cifras, ¿no? Y a veces también cuando hablamos del tema de educación específicamente y cuánto se está invirtiendo, yo tengo algunos números que a mí realmente me llaman muchísimo la atención, de 318 millones de dólares en los últimos
años, últimos 2 años prácticamente, en construcción, rehabilitación, ampliación, adecuación de infraestructura escolar. Estamos hablando de 114 escuelas ranchos que se han cambiado por escuelas dignas, se han convertido 21 escuelas de premedia, allá en el área de la comarca Nove, 40 millones de dólares ahora se anuncia para unas 44 planteles en el área indígena. Es decir, prácticamente un aumento significativo a los educadores también en los últimos años. Entonces uno se pregunta si esto no resulta, ¿verdad? Y si esto realmente no nos está llevando a lo que al final estamos buscando, que es un sistema de inclusión, un sistema de movilidad social que garantice también la convivencia pacífica, el desarrollo integral de las sociedades realmente frente a qué estamos viviendo. No es un tema, Gaspar, de inversión. Mira, si fuera un tema de inversión y recursos, Estados Unidos tendría probablemente el mejor sistema educativo del mundo, y no lo tiene. Está incluso bastante preocupado porque su capacidad de generación de nuevas propuestas, de innovación y de patentes, por ejemplo, se viene reduciendo en los últimos años. Entonces, ya los americanos empiezan a despertar de que por qué estaban creciendo tanto los centros penitenciarios y no las escuelas. En ese sentido, pues hay un tema sin duda, de tener un espacio adecuado y sobre todo digno para los jóvenes que puedan asistir a la jornada sin penuria. Pero realmente uno puede aprender en el parque si tiene un buen docente, y ahí es donde nosotros necesitamos invertir más, porque cualquier profesional, el día que deja de aprender es el día que deja de tener algo que enseñar o algo que demostrar. La tecnología cambia, todos los que estamos en el mundo de ciencia tenemos que asimilar nueva tecnología. Un médico nunca deja de estudiar, un abogado, un contador, siempre hay normas nuevas, leyes nuevas y situaciones que tiene que aprender y asimilar y poder incorporar en su jornada. Entonces todos los profesionales tenemos que hacerlo, los docentes igual. El mundo cambia no solo en términos de conocimiento, sino en términos de la forma de cómo llegarle a los nuevos muchachos, porque no son iguales a los que habían 10 años o 20 años atrás. Igual, como decía el profesor, la realidad social. Hoy día la capacidad de los padres de familia para darle acompañamiento a sus hijos es más limitada. Entonces tal vez eso exige que el docente tiene que ser más proactivo. Yo no puedo esperar a que el padre de familia venga a mí. Yo tengo que buscar cómo lo incorporo y cómo lo hago partícipe del proceso. Entonces tiene que ser un docente con una formación bastante diferente a la que le estamos dando a los docentes hoy día, pero también tiene que ser un docente que está sujeto a un plan de evaluación para la superación. Y en ese sentido yo pienso que debemos dejar de pensar que las evaluaciones son o para etiquetar o clasificar o castigar. Eso no resuelve nada. La evaluación tiene que ser para construir. La evaluación tiene que permitirme entender por dónde tengo que poner más esfuerzo y atención, y entonces dedicar una estrategia para nivelar esos puntos que me salen por debajo del nivel esperado en la evaluación. Entonces, un docente que tiene una formación superior a la que tienen hoy día, en el sentido de ser más un facilitador de la creación de conocimiento en el aula, y un entrenador que le enseña a sus pupilos a aprender por cuenta propia, y un docente que sobre la marcha, a raíz de evaluaciones, va recibiendo capacitación y refuerzo en las áreas que lo mantengan actualizado y vigente, para que pueda seguir manteniendo interesados y motivados a sus pupilos. Esa dinámica tenemos que buscar cómo la implementamos. Llama la atención el tema de estructura, ministro, el tema de la Escuela República de Costa Rica. No tenían instalaciones, no tenían las mejores instalaciones, aulas, inclusive salieron bien evaluadas en cuanto a la educación que ofrecían. Sí, yo estoy siendo muy cuidadoso de no entrar en el tema de infraestructuras, porque durante estos años se ha traído al centro del debate el tema de infraestructura, cuando ese es un tema que es doméstico, de oficio, cotidiano. Ya precisamente iba a mi pregunta, porque mi punto realmente aquí es que el tema de la inversión per se no resuelve los problemas. A eso voy. Y yo quiero enfatizar un poco en lo que ha planteado muy bien Gaspar. Fíjese, nosotros estamos hablando de inversión versus resultados.
rendición de cuentas, lo que mencionábamos hace un rato. Panamá es el segundo país en Centroamérica que más invierte, estamos después de Costa Rica, pero no somos el segundo en resultados, en buenos resultados. En la región latinoamericana estamos muy cerca, creo que estamos en el top 5, los 5 mejores en inversión, pero tampoco tenemos resultados que sean consecuentes con esa inversión. Entonces, lo que se trata es de que emprendamos el camino urgente de evaluar en esa dimensión que plantea muy bien el ingeniero García Paredes, de saber identificar en qué estamos fallando. Esa es la esencia de la evaluación, saber en qué estamos fallando para comprometer que lo vamos a hacer mejor en la siguiente versión, que vamos a definir los mecanismos y las estrategias para emprender ese camino a mejorar, para volvernos a evaluar y para volver a identificar en qué estamos fallando. El camino hacia la calidad es un camino gradual, pero de persistencia y de compromiso. Entonces, tenemos buena inversión, pero nos está faltando la medición, el monitoreo, el seguimiento en ese proceso. Y yo debo agregar, porque esto me parece que es importante también que lo mencionemos aquí, invertir en educación nunca está de más. No importa cuánto podamos seguir invirtiendo en educación. Ojalá pudiéramos seguir aumentando lo que se invierte en educación, pero es fundamental, es éticamente necesario que nos comprometamos a medir lo que estamos haciendo y a comprometernos con mejores resultados. Y ojo, fíjese, esta expresión de mejores resultados hay que decirle en infinitivo, porque nunca hay resultados finales ni satisfactorios finales en el tema educativo. Dicen que los japoneses, que creo que están entre los mejores en el sistema educativo, siempre se están preguntando en qué fallamos, cómo lo podemos hacer mejor. Nosotros, lamentablemente, en muchas ocasiones estamos diciendo, estamos bien, mejor que nadie nosotros, ¿para qué nos vamos a evaluar si ya tenemos 30 años de estar haciendo lo mismo? Entonces, ese cambio de actitud, ese compromiso con la rendición de cuentas. Fíjate, la rendición de cuentas en el contexto educativo es tan importante, está tan definida en el marco ético, que es entender el compromiso trascendente de una generación con la siguiente generación. Si no lo hacemos bien, los lanzamos a la desgracia, a esa siguiente generación. Ministro Gaspar y Abdiel, en Panorama el protagonista es el televidente y también tenemos preguntas también de nuestros televidentes. Adelante. ¿Qué medidas se pueden tomar con respecto a las jóvenes adolescentes que salen embarazadas? Hay que contar, ministro, sí, cómo no. Fíjate, yo recuerdo la pregunta del caballero, me ha recordado una instancia hace algunos años en mi juventud, cuando un amigo me decía, si alguna de mis hijas me la preñan, la largo de la casa. Le digo, estás cometiendo una estupidez. Cuando un hijo comete un error es cuando más necesita la solidaridad paterna. Yo creo que nosotros debemos aspirar a que no nos embaracen a las niñas antes de tiempo, que no nos las embaracen de manera irresponsable. Pero no podemos lanzar a las chicas embarazadas al precipicio, descartarlas del sistema. Hay que asegurar que esta chica que ya está en una condición desventajosa, busquemos los mecanismos adecuados para que se sigan preparando para la vida. Ojalá que no tengan un segundo embarazo. Y si no tienen un segundo embarazo, que se preparen para sacar a ese primer niño adelante y para ellas salir adelante también y ser útil en la vida. Vamos con la siguiente pregunta también, porque en Panorama el protagonista es usted. ¿Por qué en la escuela no se ha implementado o no se le da énfasis pues a la materia de deporte, en este caso educación física, la materia de deporte, para poder incentivar a los muchachos a que sean unos buenos prospectos? Mira, el tema de deporte en las escuelas incluso lo hemos menospreciado. Yo lo aprendí porque tengo un hijo, mi hijo menor es un tremendo deportista. El deporte ayuda a desarrollar responsabilidad, ayuda a desarrollar trabajo en equipo, ayuda a desarrollar respeto por las reglas, sobre todo cuando se juega un deporte organizado. Pero lo más importante, le da un espacio de autorrealización a un muchacho que tal vez no es necesariamente full académico. Todo el mundo tiene su espacio en una comunidad. Está el deportista, está el músico, está el escritor, está el comerciante, el médico, el físico, el político, el quien sea. Pero tiene que la escuela permitirle un espacio a cada persona para que cultive su individualidad
y también a los demás para que no seamos tan obtusos como que yo nada más sé hacer esto. Porque ¿de qué me serviría ser el mejor científico del mundo si yo no me sé relacionar? Si yo no sé trabajar en equipo, si yo no sé cómo participar de una actividad social o lo que fuera. Entonces, el deporte, las ligas intercolegiales que antes existían, permitían todo eso. Lo hemos descuidado y hay que rescatarlo. Hay un elemento, si me permiten una acotación adicional. Nosotros hemos estado promoviendo y defendiendo el concepto de jornada extendida. Y el concepto de jornada extendida no es ampliar el tiempo para dar más clase, para hacer lo mismo. El concepto de jornada extendida es para crear los espacios de tiempo para generar otro tipo de acciones encaminadas a esto que se llama educación integral. Y dentro de ese concepto de educación integral hay 3 ejes fundamentales. Uno es arte, el otro es ciudadanía, del cual hablábamos hace un rato, y el tercero de ellos se llama estilos de vida saludable. Que este componente de estilo de vida saludable es actividad física, es nutrición, es decir, es una serie de factores que están encaminados a una responsabilidad particular contigo mismo, pero que luego tienes que extender al resto de tu comunidad. Si vemos algunas de las cosas que tienen que ver con estilos de vida saludables, tienen que ver con salud pública. Si tú ves dengue, chikungunya y zika, son un tema de que tiene que manejar la ciudadanía con esa concepción clara de responsabilidad social, pero también de responsabilidad con los estilos de vida saludables. Entonces lo que quiero señalar es que es urgente, y yo quiero aprovechar este canal para pedirle a la ciudadanía que hagamos lo necesario para retomar el proyecto de jornada extendida y dentro de ello desarrollar el eje de estilos de vida saludables. Uno de sus elementos fundamentales es precisamente el desarrollo de actividades deportivas en toda la dimensión. Nosotros estamos haciendo en el Ministerio, dentro de los juegos deportivos en los niveles primario, intermedio y medio, y esto, que a propósito están regresando los chicos que fueron al campeonato centroamericano con resultados importantes, pero hay que hacerlo para incorporarlo dentro de esa formación, dentro de esa cultura general del individuo, de su necesidad de comprometerse con su salud y ayudar a su familia. Para concluir yo quisiera añadirle a eso que por favor no le llamemos jornada extendida. Todos los organismos que miden el desarrollo social del mundo critican o califican a Panamá como un país donde hay demasiada desigualdad. El problema es que los muchachos que van a la escuela pública reciben 40 o 50% menos horas de clase que los que van a escuela particular. Entonces aquí deberíamos empezar a entrar en el concepto de que lo que necesitamos es una jornada única. Es única para la pública y única para la particular. La particular la tiene porque nunca la ha dejado. La pública, en algún momento alguien pensó que era un buen ahorro dejar de construir las aulas de clase que la creciente población demandaba, y entonces fuimos reduciendo la jornada hasta que hoy día no sirve ni siquiera para formar gente para el trabajo, mucho menos para formar los ciudadanos que el país que quiere evolucionar a primer mundo necesita. Entonces llamémosle jornada única y que empecemos a atacar la desigualdad en todos sus frentes. Vamos con la siguiente pregunta en Panorama de los Televidentes. ¿Por qué las escuelas no están a tiempo preparadas, pintadas y arregladas, y los baños para los estudiantes? Bueno, yo decía hace un rato la necesidad de que desarrollemos un programa de formación de gerentes educativos. El padre de una escuela, el líder de esa escuela es su director, y en muchos de estos casos estos aspectos que menciona el televidente requieren de una adecuada planificación. Pintar una escuela es un tema simplemente de un liderazgo. Tú puedes recoger, hay escuelas de 2, 3 aulas y que tienen 20, 30, 40 padres de familia. Si tú tienes un buen liderazgo y lo recoges en un fin de semana, tú en un fin de semana tienes pintada la escuela. Hasta ahora creo que hay una visión de que todas las actividades de mantenimiento de las escuelas tienen que venir del gobierno. Yo creo que el gobierno no se puede sustraer de la responsabilidad, pero es importante en esa visión de que la educación es compromiso de todos, que también las comunidades entiendan que las escuelas son parte de su desarrollo. Ministro, pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Un director o un gerente? A mi juicio es un gerente lo que necesitamos.
Es un gerente lo que Un necesitamos. gerente que conozca educación, que conozca... Es un gerente de procesos educativos, sí. Pero tú vas a administrar recursos materiales, físicos, económicos, vas a administrar recursos humanos, vas a administrar conceptos y proyectos sociales y vas a administrar procesos educativos. Entonces necesitas un gerente formado específicamente y con los instrumentos adecuados para gestionar los centros educativos de manera eficiente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Panorama. Bueno, sí, eso estaría muy bueno, porque así como mira a los pelados ahora mismo que están por módulo, también le beneficia. Cuando son carreras técnicas es más corto ya en ellos y se pueden preparar mejor y creo que le puede beneficiar a los pelados eso en eso. De mi corazón era tener una casa, ven a mis hijos alegres. Nunca pensaba que esto iba a pasar algún día. Pensaba que era un sueño, pues no fue un sueño nada. Sentí que el corazón se me quería salir. Las lágrimas se me salieron, más de ver a mis hijos que estaban en su cuarto brincando, saltando. Este país no lo para nadie. Este sábado 8 de octubre, desde las 10 de la mañana, en la Costa Atlántica, en vivo, te llevaremos las emociones y los goles de la Copa Presidente 2016 en doble juego, cuando el Colegio Francisco Beckman se enfrenta al Colegio Simón Urbina y después el Colegio Abel Bravo mide fuerzas ante el IPT Don Bosco. El escenario será el Estadio Armando Deli Valdés por Ser TV, porque en deportes no nos para nadie. Las emociones de la Copa Tabo Castañeda de la Liga Profesional de Baloncesto se ven en Ser TV este sábado 8 de octubre a las 8 de la noche. Desde la Arena Panamá al Brown de la ciudad de Colón se miden los Toros de Chiriquí contra los Correcaminos de Colón en vivo. Además, lo podrás disfrutar por Nacional FM, porque en deportes no nos para nadie. Las cartas están echadas. Un país en franco crecimiento como Panamá no aguanta más improvisaciones en el tema educativo. Establezcan políticas de Estado, ya no políticas de gobierno, sino políticas que trasciendan más allá de un periodo presidencial y que de una vez por todas el sistema educativo se enrumbe por los derroteros que toda la sociedad espera. A partir de octubre de 2016, representantes de 8 sectores iniciarán la discusión de propuestas para mejorar la educación, enfocados en 6 ejes temáticos: la calidad, la equidad, la inversión, la formación docente y de directores y gestión administrativa. Y yo creo que lo que debemos hacer es recoger ya los consensos que se han dado en otros diálogos y tratar de ponerlos en práctica. Creo que es la mejor manera de que toda la sociedad participe y pueda realmente buscar mejores senderos para la educación nacional. Este proceso durará 6 meses, con facilitadores externos, y en el que las autoridades educativas participarán como un actor más. Los esfuerzos que se están haciendo van encaminados precisamente a que el sistema educativo sea más eficiente. Los educadores estamos totalmente comprometidos con mejorar la calidad de la educación. Sabemos que eso significa que también el docente tiene que sacrificarse y entregarse más al sistema educativo. El resultado del Compromiso Nacional por la Educación es un acuerdo de política pública que contenga una visión de la educación, acompañado de un plan plurianual de acción, compromisos, resultados esperados, indicadores de medición de los resultados y un sistema constante de monitoreo y evaluación. Bien, vamos a estar pendientes de los resultados de Seguro Adiel en esos 6 meses. Así es. Pendientes para fiscalizar que se dé un buen resultado por el bien del país.
Se une a nuestro panel el estudiante Diomedes Santos de la Escuela Modelo Guillermo Endara Galimani, y él es inclusive ganador del concurso nacional de debates. Bienvenido, buenas noches, Diomedes. Buenas noches. O sea, todo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo te ha ido en esa jornada única? Sí, la jornada única, la verdad, a mí me parece muy buena. Es un método de vanguardia porque la jornada única te permite una mejor educación. Cuando solamente en las escuelas públicas damos media hora de clase, no se permite llegar a todo el conocimiento que tiene. La jornada única permite esto, permite de que el conocimiento trascienda, no solamente sea un pequeño tema, sino que se extienda y llegue un mejor conocimiento. Precisamente hablando de ese tema, pero también hay que darle una oportunidad al educador para que tenga esa capacidad también de convivir con el estudiante, de darle la oportunidad de desarrollar en un ambiente distinto a la formalidad y a la rigurosidad de una hora de clase. Viceministro, hay un punto importante que yo quisiera, que no quisiera que pase por alto, y es el hecho de que ustedes han realizado en los últimos años un programa interesantísimo que se llama Panamá Bilingüe, en el que han llevado a más de 1.800 docentes a otros países a convivir, a conocer otras culturas. Es increíble que un docente nunca haya salido del país, por ejemplo, no conozca cómo es una plaza en otro país, cómo convive la gente, qué ha representado ese programa y cómo pudiéramos evaluar la efectividad de ese programa hasta este momento. Bueno, fíjese, yo inicio con una premisa. No hay proceso educativo posible si no es con la participación y con la conciencia del docente de su responsabilidad en este sentido. Entonces, en efecto, Panamá Bilingüe es un programa que responde a todos estos conceptos que hemos estado mencionando. Y yo diría que en su aspecto más sensitivo y más inmediato, los docentes que van a Panamá Bilingüe no solamente van a un proceso de capacitación en el dominio del idioma inglés, que inicia en Panamá en las universidades panameñas, y van a las universidades extranjeras a consolidar esa formación. Pero ellos van a dos formaciones adicionales. Van a participar de experiencias en estos países de primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Van a participar de experiencias educativas en escuelas de primer mundo, con docentes de primer mundo, con metodologías de primer mundo. Porque como usted bien indica, no es posible entender estas cosas si tú no las convives, si no las compartes. Entonces, esa es una de las grandes ganancias. El otro elemento que tiene el proceso de Panamá Bilingüe, el programa Panamá Bilingüe, es que los docentes van también a aprender liderazgo, porque el docente tiene que ser un líder por naturaleza. Si entendemos la definición más adecuada de liderazgo como aquel individuo que es capaz de llevar a todo ese equipo a conseguir la meta que han concebido como meta primordial, entonces todo docente es un líder que tiene que llevar a su equipo de jóvenes a esa meta educativa que se han concebido. Entonces ese es en esencia el programa Panamá Bilingüe, y responde precisamente a esta nueva tendencia, esta nueva modalidad de formar al docente para ese nuevo rol. Y usted dice un aspecto muy interesante, que también lo ha mencionado Gaspar. En la formación docente es esencial que tú cambies, y perdón la expresión, ese chip del docente, porque en efecto parte de la transformación importante es que el docente conozca nuevos horizontes. No solamente hay gente que nunca ha viajado, nos hemos encontrado con algunos docentes que nunca habían cruzado el puente de las Américas. Entonces, fíjese si ese cambio es importante y cómo eso debe impactar cuando ellos vuelvan de vuelta y vayan a las aulas de clase a compartir. Viceministro, cuando recién entré aquí al estudio, antes de entrar al programa, me llamó mucho la atención ver a Diomedes hablando en inglés con otra persona de una manera bastante cómoda, bastante relajada. Sí. Diomedes, ¿cómo ha sido tu experiencia con tus profesores que te han llevado a ti la posibilidad de ir desarrollando la capacidad de dominar otro lenguaje? Bueno, todo depende del estudiante. Si el estudiante tiene el interés de querer aprender algo, de ahí parte todo. El docente lo que tiene que hacer más es incentivar. La educación es un proceso evolutivo. Hay que evaluar siempre los métodos, porque cuando el estudiante entra en un status quo, en un método de confort, se aburre. Hay que buscar siempre romper las barreras para que el aprendizaje llegue. Siempre es necesario cambiar el sistema, más que la evaluación de todo el tiempo. ¿Tú has tenido esa experiencia con tus profesores que te ha permitido desarrollar hasta ese punto? Ciertos profesores sí y ciertos profesores no. Ajá. Los profesores hay que abrirle más la mente. Hay que
enseñarles de que ellos son los que están instruyendo el futuro del país. Invertir en educación es invertir en el futuro de la nación. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que en el futuro vamos a tener el país en nuestras manos. La idea es cambiar el sistema, es lo que se busca, que la educación cambie el sistema para avanzar y lograr entonces así una educación de primer mundo, que es lo que necesitamos. Ahora, ¿no te molesta estar, hay quienes les aterra, yo confieso que soy uno, pasar más tiempo en la escuela? ¿Qué tan entretenido es ahora aprender en ese formato educativo? Bueno, es que a mí también me aburre, la verdad, pero eso es lo que queremos cambiar de que no nos aburre estar en la escuela. La educación no ha cambiado en muchos aspectos a través de los años, en el sentido que se lleva el mismo método cuestionario de ejercicio, y hay que cambiar preguntas eso. Múltiples, etc. Exacto, porque el sistema ha cambiado, el mundo ahora es más dinámico y el estudiante ya no quiere aprender así. Digamos, en mi caso, a mí me aburre, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero yo quiero que me guste hacerlo, quiero que me guste aprender de una forma más dinámica, de una forma más interactiva, y créanme que así vamos a cambiar muchas cosas. Ahora, digamos, uno mira hacia Finlandia, países donde realmente la educación o los jóvenes pasan relativamente también todo el día en la escuela. Fíjate, yo diría que, hombre, dos reflexiones. Uno, antes el profesor era el portador y el transmisor de conocimiento. Él los tenía todos y debía transmitir la mayor parte posible. Hoy el profesor es un invitado más dentro de los conocimientos. El rol trascendente que no podrá cambiar el docente es el rol de motivador. Hay un experto pedagogo que dice que el profesor es el que engancha al estudiante para meterlo en el proceso. Creo que ese es el rol trascendente del docente. Los conocimientos y toda la logística del proceso, los muchachos la manejan porque ellos viven en un mundo más dinámico que el que vive el docente. El docente lo que tiene es experiencia y lo que tiene es, digamos, unos valores más acentuados y más consolidados que le permiten interactuar con el joven. Entonces yo creo que ese es un cambio fundamental. El otro tema es que probablemente lo que necesitamos es una adecuada planificación del tiempo. En esto hay una teoría controversial. Yo soy partidario de que los chicos pasen más tiempo en la escuela por las condiciones sociales que imperan en el país. Pero además no solamente es cuestión de que pasen más tiempo, sino planificar adecuadamente para que ese tiempo rinda su efecto, sea utilizado en actividades saludables y útiles. Y si al muchacho se le motiva, si hay una adecuada planificación para variar y para mezclar adecuadamente la naturaleza de las actividades de aprendizaje, formales, informales, lúdicas y académicas, para mencionar solamente dos ejemplos, tú tendrás un menú muy variado dentro del menú de cada día en las escuelas y los chicos no se aburrirán. Probablemente, si esto lo logramos desarrollarlo de la mejor manera, el problema sería que los muchachos se quieran ir. Gaspar. Mira, yo lo veo parecido en el sentido de que nuestros docentes tienen que empezar a aceptar que la información que hay en un texto no solamente es muy limitada a todo lo que existe en esa materia, sino que probablemente buena parte de esa información ya está obsoleta, porque probablemente ese es un texto traducido de otros idiomas y de varias ediciones y demás. Entonces, yo estoy de acuerdo con el viceministro Staff en el sentido de que el docente no puede limitarse a pensar que su rol es el de impartir conocimiento. Su rol debe ser el de crear conocimiento y sobre todo capacidades. En ese sentido, si yo soy un docente que le puedo enseñar a mis pupilos a aprender, les estoy dando una habilidad que les va a servir toda la vida. Siempre, los muchachos están bombardeados de información, las redes sociales, el internet, la televisión, todos los medios, pero siempre van a necesitar una guía, alguien que les ayude a hacer sentido de lo que ven, a encontrar lo que es relevante, a priorizar lo que están viendo, a razonar lo que están viendo y luego encontrar maneras de cómo pueden implementar cosas en su vida o a qué le pueden sacar provecho para llegar a otro nivel. Hablaban de Finlandia y hablaba Diomedes el tema de la motivación para ir a la escuela. En Finlandia las clases son un debate. El docente no se puede pasar del 40% de tiempo de posesión de la palabra. Entonces él tiene que fomentar que los muchachos participen. ¿Eso qué provoca? El muchacho antes de ir a la escuela está apilado, él viene preparado para decir su punto de vista en el aula y todos empiezan a hablar.
hey, mira, yo pienso que esto, yo leí aquello, mira, qué tal otra cosa. Y el docente se convierte en el director de orquesta. Él está tratando de hacer sentido de que todos y que al final concluyan en algo. Pero todos los muchachos tienen ganas de ir a las clases porque todos quieren ser escuchados. Gaspar, tú eres empresario. ¿Cuántas veces no habrás escuchado esto en tu empresa? Que una persona que trabaja contigo diga, jefe, yo hago lo que usted me diga. Y entonces no trabaja conmigo. Entonces eso es precisamente lo que tú no quieres en tu empresa. Tú quieres en tu empresa gente que colabore contigo, que tenga conciencia crítica, que te haga ver donde tienes un error. Si tú tienes que estar como policía detrás para que la gente, y diciéndole mueve el pie izquierdo y mueve el derecho, y esa compañía no puede progresar. Y ese modelo también es el que queremos en las escuelas. El estudiante que no solamente se limita a decir, profesor, usted ponga el ejercicio que yo lo respondo, sino que tiene la capacidad también de interactuar y de aportar. Te lo pongo de otra manera. El porcentaje que nosotros tenemos de emprendedores en el país es bajísimo, pero buena parte tiene que ver con el modelo educativo en donde los muchachos entran al aula a callar, a escuchar, a no preguntar. A repetir. Entonces, ¿cuál es la iniciativa? ¿Cómo le estamos cultivando su individualidad? ¿Cómo les estamos cultivando que quieran y que tengan algo que decir y que lo quieran decir, que lo quieran sustentar, que lo quieran defender, que lo quieran proponer y vender? Eso es lo que puede motivarlos mañana a emprender un proyecto propio, y eso se cultiva en el aula con simple cambio de metodología. Vea, ministro, ya para concluir y en 30 segundos me preguntan sobre asociación de padres de familia, algunas muy buenas, algunas también muy malas. Yo creo que el momento es propicio para hacer un llamado a los padres de familia en su conjunto, como parte de la sociedad, a esa reflexión sobre el compromiso de todos los actores sociales en la educación, a que visiten las escuelas, a que conversen con sus hijos, a que conversen con los profesores, a que asistan a las escuelas y conozcan cómo funcionan las escuelas, y a que participen de la organización de las estructuras de los padres de familia. Y que traigo a colación lo que usted le preguntaba al ingeniero Gaspar, a que no estén de acuerdo con todo lo que en la escuela se dice, a que propongan, que lo hagan de manera responsable, de manera respetuosa, pero que no siempre estén de acuerdo con lo que se dice. Y yo quiero, si me permite, una reflexión ahí adicional en ese sentido, a propósito de lo que acá se comentaba. Fíjense si es tan importante ese cambio de visión, porque justamente en ese contexto tecnológico y del bombardeo de información que tenemos, probablemente la herramienta más importante es la capacidad de análisis crítico. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy, que tienen todos los sectores, es que las redes sociales te convierten mentiras en verdades. Así es. Entonces necesitamos obligatoriamente asegurar que a nuestros jóvenes, por lo menos, le enseñamos a analizar, a escudriñar la verdad o la mentira en un Twitter o en cualquier otro mecanismo de redes sociales, porque a investigar y verificar. Efectivamente, confirmar. Oiga, para concluir, ya cada uno sus conclusiones, iniciamos contigo, Diomedes, de lo que ha sido tu experiencia también como joven. Bueno, principalmente tranquilo, que aquí está el ministro, cualquier cosa, si un profesor te reclama algo, hablamos. Mi mensaje para los jóvenes: estudien y continúen en la educación, porque en la educación encontramos la facultad de elegir lo que en verdad queremos. Rompan el círculo y rompan la barrera, porque yo soy una persona que no tengo dinero, soy una persona bastante humilde y creo en la educación, y creo que es el mejor método para romper ese círculo. Otro, la evaluación es muy buena, hay que seguir evaluando, pero más que evaluar necesitamos cambiar el sistema y el método tan aburrido que hasta ahora tenemos. Créanme que al cambiar eso y hacer la escuela más interesante, vamos a encontrar un mejor resultado en la educación del país. Esta Diomedes la muestra que sí se puede. Gaspar, tus conclusiones también. Mira, nos trajiste supuestamente para hablar del proyecto de compromiso por la educación. Otro día hacemos un programa de eso. Y sin duda, como representante de una ONG que está desde la sociedad civil viendo el tema de educación, estamos bastante preocupados por la acumulación de diálogos que se han quedado en buenas intenciones. Tenemos la esperanza de que esto sea un real compromiso de hacer las cosas de otra manera, de pasar del diagnóstico a la verdadera implementación de las propuestas y del compromiso de seguir haciéndolo, porque nos queda claro que en una sola sentada no vamos a poder resolver los retos que tiene la educación, pero si tenemos el compromiso concreto y sólido en esta primera vuelta, seguramente retomaremos las mesas de trabajo y atenderemos los temas
que el futuro va a requerir para que poco a poco vayamos avanzando hacia ese programa de formación de ciudadanos para un Panamá del primer mundo. Ministro, su conclusión. Sí, yo creo que, entendiendo que la educación es responsabilidad de todos, la primera reflexión sería que hagamos la tarea que a cada uno le corresponde, que la hagamos cada día y que la hagamos lo mejor posible desde cada uno de nuestros roles. Una segunda reflexión sería que no nos conformemos con lo que tenemos, siempre aspiremos a más. En educación nada es suficiente, siempre debemos estar buscando nuevas soluciones. Y finalmente, recordar y reiterar que la educación como proceso es el compromiso de la generación presente con la generación futura. Y nuestros padres, creo que la mayoría tenían un principio sabio, decían: yo quiero que mis hijos estén mejor que lo que yo estuve. Así es. Creo que esa es una buena reflexión para entender lo que esto representa. Abdiel Antonio, también usted periodista invitado, Ajá. pero también sus respectivas conclusiones también, ¿no? Gracias, Enrique. El mundo está cambiando muy rápidamente, nos enfrenta a situaciones nuevas, situaciones que no habíamos previsto hasta este momento. La información y la desinformación vuela muy rápidamente. La educación como un valor también se ve enfrentada a los antivalores, que se promueve ya lo malo como si fuera bueno. Tenemos que hacer un alto, tenemos que contribuir. Nosotros en los medios de comunicación social, los periodistas, tenemos un rol vitalísimo que cumplir en ese afán de construir un mejor país. También contribuyendo en este debate, abriendo los espacios para el diálogo, para la discusión de los temas. Es un poco triste que el tema del compromiso por la educación y este pacto que se firmó, que ha comenzado este nuevo diálogo, no haya tenido el perfil que ha tenido otros eventos como una pelea de estudiantes o un conflicto entre mujeres peleando a su marido. Realmente necesitamos tener periodistas también más críticos y más conscientes del rol que estamos viviendo para construir un mejor país. Gracias, Enrique. Oye, gracias a ti, todo un honor tenerte esta noche al día. Yo lo veía cuando era niño en televisión. No, mentira. Todo un honor a tener a un... Gracias, Enrique, gracias. El periodismo. De verdad que este tema merece otro programa de repente para abarcar. Nos apasionamos todos al final y quedamos metidos en diferentes temas, pero bueno, sobre todo educación. Y al final, pues, de seguro que vamos a tener otro programa. Vamos a tener un programa para hablar de resultados del compromiso con la educación. Puede ser, con Abdiel. Gracias, con Abdiel también, con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Recuerden, los que están en vivo, después de esta transmisión de Panorama, hay una actividad muy importante que debe ver, así que no le cambie de canal. Y recuerden que la retransmisión es mañana a las 6 de la mañana y también los domingos a las 10. Hasta luego. Chao.